Normas APA. En las normas APA existen lo que son las tablas y figuras. Las tablas llevan número y nombre de la tabla al principio. Luego el título, que será de manera breve, pero claro y explicativo. Estas tablas consisten solamente en líneas horizontales y al final va la nota de la tabla. Figuras. En las figuras también existe el número de figura y se pone la figura que uno desea y luego abajo se pone la nota de la figura. Citas. Una cita es la explicación parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Las citas con menos de 40 palabras son citas basadas en autor y texto, y las citas de más de 40 palabras son citas basadas en el texto y el autor. Menos de 40 palabras. Cita basada en el autor lleva lo que es la referencia del autor al inicio de la cita, luego viene lo que es el apellido, el año y la frase textual entre comillas. Esa frase textual entre comillas al final de la comilla va a la página y el punto. Abajo, en la cita basada en el texto es sobre que también lleva un punto, el apellido, el año y la página. Más de 40 palabras. Cita basada en texto. Esta también lleva lo que es el punto, el apellido, el año y la página, que son datos al final de la frase citada. Referencia del autor al principio de la cita va lo que es el apellido y el año, el punto y el número de la página. Citas de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. Cita basada en el texto lleva lo que es el apellido, el año y el punto en la cita parafraseada. Y la cita basada en el autor lleva lo que es la referencia del autor al inicio de la cita, el apellido y el año, y la frase textual que va entre comillas. Luego de esto va lo que es la página y el punto. Existen reglas según números de autores. Cuando se encuentran dos autores, solamente se ponen sus apellidos, que van separados por una I. Y si se publica en inglés, va por una signo de sol. En 3 a 5 autores. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al seguido de punto. 6 o más autores. Cuando son de 6 a más autores, se cita el apellido del primero seguido del et al desde la primera citación. Autor corporativo. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente la sigla. Anónimo. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores. Cita de una cita.
Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Notas. Cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, estos se deben marcar con un índice y ubicar al final de la página o después de las referencias bibliográficas con el título Notas. Referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de ser necesario. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular y la bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Importante. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. Libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. Hay libros con autor, libros con editor, libros versión electrónica. Capítulo de un libro. Se referencia el capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores.